Estudiantes de cuarto medio artístico, hola, ¿cómo están? Eh, Espero que estén bien, ustedes en salud, junto a sus familias, y puedan sortear de la mejor manera esta crisis del COVID hasta que nos veamos de nuevo en las aulas de manera presencial. Nos convocan estos videos para acompañarlos en su proceso de enseñanza-aprendizaje y nosotros ya habíamos dado nuestro puntapié inicial con la unidad 1, ¿cierto? Eh, Habíamos hablado un poco en clase sobre que hasta el momento, por ejemplo, en primero medio hablábamos del inicio de la música en la Tierra, la primera historia, ¿cierto? La música inherente al ser humano y comienza con toda su cultura y eso. Ahora estamos en la... surgió la necesidad y este problema, ¿cierto? De que la transmisión oral del conocimiento tenía algunas desventajas. Se tergiversa el mensaje, así como lo experimentamos en las primeras clases presenciales con el juego del teléfono, ¿cierto? Lo mismo sucedía con la música. Entonces, más o menos en el ciclo 9, ya les había contado y sale en su guía, empieza la primera notación musical para hacer más objetiva la manera de transmitir la música, creando los neumas para poder objetivizar este mensaje y enseñarle a sus aprendices los cantos litúrgicos que Gregorio I quería promover en la iglesia. Bueno, ahora yo me quiero dar un gran salto hacia atrás para un poco cumplir el objetivo de esta primera unidad. Se los voy a releer de nuevo el objetivo para que entendamos un poco. Sale en su guía, dice, valorar la reflexión permanente en torno a la apreciación estética del fenómeno musical. ¿Ya? Entonces, para esta reflexión me quiero dar un salto para proponerles una actividad final. Nos vamos al año 500, un poco antes de Cristo. Ahí vivía Pitágoras, un filósofo griego, lo conocemos mucho por su aporte a las matemáticas, ¿cierto? La tabla pitagórica, pero poco se le conoce por este aporte. Yo les quiero mencionar que él tenía muchos intereses musicales. Bueno, los filósofos a la par había muchos conocimientos que ellos valoraban, ¿cierto? Entre ellos la música. Y Pitágoras descubrió, pasando fuera de una herrería, que algunos sonidos eran simpáticos con otros. Empezó a escuchar los sonidos de los martillos y de los yunques y se dio cuenta que algunos sonidos sonaban armónicos. Ese es un concepto importante que quiero definir también para que entendamos y hablemos un lenguaje común, como algo proporcional entre las partes de un todo, ¿ya? Y se dio cuenta también que otros sonidos no sonaban tan bien, ¿cierto? Disarmónicos, podríamos decir. Entró a la herrería y se dio cuenta que la masa de los martillos y de los yunques, al vibrar con los golpes, daban unos sonidos que en profundidad se fue a su casa y experimentó de manera más profunda con un monocordio, ¿ya? A través de este fenómeno. El monocordio es un instrumento que tenía una sola cuerda, ¿ya? Y él descubrió lo siguiente. Según las masas de los martillos, él ya se había dado cuenta que a la mitad de la masa, o sea, sería lo mismo, se lo voy a explicar en cuerda con el monocordio. Esta es una guitarra, imagínense la de una sola cuerda. La extensión de una cuerda da un sonido, ¿ya? Está vibrando en este caso. Al partirlo justamente por la mitad, va a dar el sonido a la octava. O sea, si este era un do, va a ser un do de la octava más aguda. Se dio cuenta que esta cuerda, que tenía una longitud y le partió a la mitad, ahora en vez de partirla en relación 1 a 2, la partió en 3 partes. Tomó una de esas partes y sonó este sonido. En el caso que si fuera el sonido do, encontró la quinta, el sol, ¿cierto? Y después esta cuerda la partió en 4, encontrando el sonido fa. Esos sonidos sonaban simpáticos y creó una serie de teorías y pensó filosóficamente, incluso espiritualmente, en la relación entre la matemática y la música. Tan profundo llegó a pensar en esta relación que su amor por la astronomía también lo relacionó con la música, ¿cierto? Creando algo que él llamó la música de las esferas. Esa es la invitación, estimados estudiantes. Encuentren ustedes e investiguen qué significa este concepto de la música de las esferas. Yo le adelanto solo un poco. Él pensó en que los elementos como el martillo y el yunque que vibraban con el golpe, los elementos que tienen vida se mueven, por lo tanto provocan una vibración. Y él a la vibración le asignaba un sonido, ¿cierto?
Por lo tanto, él creía que las esferas del universo tenían su propio sonido, ¿ya? Algo por ahí. Entonces, investiguen un poco más en profundo y la actividad es muy simple, miren. Escriban en una hoja, en una plana o en un Word, qué investigaron con esa pregunta clave, ¿ok? Para profundizar en el objetivo de la unidad. Valorar la reflexión permanente, ¿ok? Investiguen acerca de qué es la música de las esferas.